más fuerte. Va. 5, 2, 3. Hola, soy Sumi García. Los invito a ver mi ópera prima, Yurei Fantasmas, que forma parte de la sección Ahora México de Ficunam. Yurei trata sobre varios movimientos de la migración japonesa a México previo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces trata mucho sobre las memorias y los espacios que transitaron estos migrantes y las familias y las memorias que dejaron. Mucho está contado a través de las memorias de los descendientes. Muchos de ellos no saben mucho sobre su pasado ni sobre sus antepasados. Entonces, pues al final trata mucho sobre el silencio y sobre el silencio histórico particularmente, ¿no? Hubo una reubicación forzada muy fuerte en México durante la Segunda Guerra Mundial que sufrió esta comunidad y pues mucho nunca se contó, ni dentro de las propias familias ni en la historia de México. Yo diría que sí fue una labor de búsqueda personal, pero no lo quería hablar desde el yo, ¿no? Quería hablar de lo comunitario, quería hablar como de los lazos que nos unen y al final supongo que acabó siendo más que una búsqueda de mi propia historia y mis propias raíces, quizá una búsqueda de esa comunidad migrante. Creo que empezó muy chica, empezó todo en la ex hacienda de Temisco, que fue este espacio donde estuvo recluida una parte de la comunidad durante la Segunda Guerra Mundial, pero se expandió más allá. No quería que solo se tratara de un espacio y de un momento tan oscuro de la historia, sino también de todo lo otro, lo lumínico, lo que define muchas de estas identidades y cómo esa identidad también se está perdiendo mucho, ¿no? Y ahí apunta el nombre un poco al olvido, un poco a lo que sigue ahí, pero ya se está desvaneciendo. Sí, definitivamente. Lo extraño es que como todos los lugares, pues hay gente que tiene memorias muy felices ahí. Y creo que mucha de mi acercamiento al cine y a las artes visuales son esos claroscuros. O sea, no hay una narrativa clara en ninguna de estas cosas. Y más cuando se trata del olvido, pues las historias son muy difíciles de contar, porque pues, no están escritas, ¿no? Y es muy oral. Yo cuando me puse a hablar y bueno, más bien cuando empecé a hacer las entrevistas y cuando me topé con esa entrevista con el doctor Yoshio Nakamura, me pegó muchísimo su manera de afrontar y la manera tan honesta de hablar, ¿no? Y hablar de la teatralidad de la identidad a mí me resonó muchísimo, cómo todos nos disfrazamos de las identidades que se supone que tenemos que ser, ¿no? Entonces dentro de lo japonés era, bueno, pues voy a las clases de karate y me pongo el kimono y digo que me gusta el arroz. ¿No? Y en muchos casos, pues sí es parte de la cultura, pero nos hace cuestionarnos como mexicanos y como personas de cualquier otra nacionalidad, cómo hacemos estas performáticas de lo que es la identidad. Un poco, o sea, creo que muchas de las personas, particularmente las más grandes, sí se quedan con esta idea de México a mí me recibió con los brazos abiertos. Luego los descendientes sí preguntan, pues, ¿qué tanto fue con los brazos abiertos? ¿No? O sea, sí brazos abiertos, pero al final todos son los chinos. Cuando, pues, no, o sea, al final sí hubo muchísimo racismo, muchísima, pues, discriminación en muchísimos sentidos. Y eso sí es un reflejo de cómo somos. Efectivamente, o sea, creo que yo creciendo, pues era muy consciente de que mis abuelos, pues eran japoneses, que eran de esa ola migratoria, pero siempre era algo raro y nunca lo pensé mucho hasta que ya fui mucho más grande, ¿no? Y hasta ahora llega el INEGI con las formas de quién eres y yo no tengo ninguna
casilla que llenar, ¿no? Y no soy la única, somos muchísimos los que vivimos en México que no estamos contabilizados en ningún tipo de mestizaje, ningún tipo de representación y pues, se me hace muy fuerte y creo que eso también informa mucho ahora que hay muchísimas olas migrantes, cómo vamos a tratar a los migrantes ahora, cómo vamos a integrarnos todos en un mismo país y bajo una sombrilla de identidad. Sí, completamente. Eso lo estábamos pensando muchísimo durante la película, ¿no? O sea, en México nada más hay un tipo de mestizaje que es el oficial y creo que sí ha hecho mucho daño y lo sigue haciendo porque no existe ningún otro tipo de pluralidad adentro de eso, ¿no? Y la cultura se hace muy monolítica y solo hay una manera de ser mexicano, ¿no? O sea, una manera muy amplia, pero al mismo tiempo muy excluyente. Pues creo que el feminismo yo lo respiro y lo vivo todos los, o sea, pues si uno es feminista, vive feminista. Claro. Entonces, no es, o sea, eso va a informar todo mi trabajo de una manera u otra, pero yo cuando entrevisté a ese personaje que se llama Alicia Suchilla, me vi muy reflejada en ella. Me vi muy reflejada en el olvido, en como mi relación con mi propia abuela. Mi abuela no fue picture break, pero sé que en mi familia sí hubo y como en muchas de las familias es lo más normal. Entonces es como hasta visto raro que digas, qué raro lo de las picture breaks, es como, pero ¿por qué? Si es cultural, es normal, ¿por qué te estás quejando de eso? ¿No? Entonces al final, si es una queja, no una queja, pero digamos que un cuestionamiento hacia la identidad mexicana, pero también dentro de la misma comunidad, ¿por qué estamos diciendo que esto es normal? Sí, completamente. Y aparte de los matrimonios, pues históricamente fueron mucho nada más intercambios de poder, ¿no? Intercambios económicos. Entonces, pues esto también es un reflejo de eso, o sea, de estos movimientos también de... Pues, también una cosa muy gacha de decir como, bueno, yo quiero que mi esposa sea japonesa como yo. O sea, de eso también te habla de una cosa muy fuerte, pero creo que parte de la queja de, bueno, pero ¿por qué se quejan si así eran las cosas? Es como, pues por supuesto que nos vamos a quejar que así eran las cosas, por eso es el revisionismo histórico y por eso tenemos que entender la historia. A mí se me hace importantísimo para saber hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Muy conmovedora, la verdad. A mí me impresionó mucho cómo la audiencia, que era muy diversa, pues se quedaron hasta el final, tuvieron muchísimas preguntas y a mí parte de lo que me daba miedo es decir, híjole, esto le va a interesar a alguien que no tiene una raíz japonesa, o sea, estoy hablando de un nicho muy pequeño y cuando estábamos editando y cuando estábamos haciendo la película, pues tratábamos que no fuera eso, ¿no? O sea, sí estamos hablando de temas que nosotros sentimos que son muy pues, universales, nos gustaría pensar, pero creo que en Morelia vimos que sí lo fue y que fue muy conmovedor para mucha de la audiencia. Estoy muy nerviosa porque pues es la primera presentación en mi ciudad pues esa es una emoción absoluta y poder también presentarla con todo el equipo y pues híjole, con públicos universitarios y las preguntas van a estar increíbles y va a ser como muy conciso y mordiente y creo que eso me emociona mucho. A mí me provoca querer seguir explorando. Creo que también parte de mi práctica es mucho cuestionar y dentro estoy cuestionando la historia, pero también cuestionar cómo hacemos cine, ¿no? O sea, y qué significa hacer un documental y qué significa hacer cine en general.